Bien. Entonces ahora vamos a hacer una propiedad muy importante, tanto que tiene nombre, que se llama identidad de Parseval. ¿Está? Entonces la identidad de Parseval dice lo siguiente. Trata sobre la energía. ¿Está? Entonces yo voy a calcular la energía media en un intervalo. Bueno, en realidad no es la energía media, es la energía total porque la señal es periódica, ¿no? ¿Está? Esa es nuestra expresión de energía, ¿no? En general la expresión que habíamos visto de energía era la expresión entre menos infinito e infinito, pero las señales periódicas no tiene gracia eso. ¿Tá? Entonces lo vemos en un periodo. Lo puedes ver también como la energía media en un periodo. ¿Tá? Entonces lo que dice Parseval no lo vamos a entrar, es bastante fácil, pero no vale la pena. Están las notas si quieren mirarlo después. Dice lo siguiente, que es igual a la suma, ¿tá? Desde k igual menos infinito a infinito del módulo de los azúcar cuadrados. ¿Tá? Entonces, esto ya sabemos qué es, porque es la definición que hemos visto. ¿Tá? Le voy a agregar un condimento nomás. ¿Tá? Voy a decir que esto es la energía medida o calculada. Vamos a calculada mejor. ¿Tá? Y creo acá empieza a verse un poco la potencia o lo interesante de las series y del análisis espectral en general, las series Fourier. Esto, si uno lo mira, si uno piensa que A sub K también es una función discreta A sub K. Entonces, yo agarro una función discreta y le sumo el módulo al cuadrado, también estoy calculando una energía. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, lo que me está mostrando esto, que a esto verde le puedo llamar la energía calculada en frecuencia. ¿Tá? Entonces, lo que me dice esto simplemente es que yo puedo calcular la energía en la frecuencia o en el tiempo y me da lo mismo. Lo cual está bien, porque la energía es una cantidad intrínseca de la señal. ¿Tá? Entonces, la primera observación que vamos a hacer acá es esa. Okay. Me permite calcular el valor total de la energía en los dos dominios. ¿Tá? Eso es lo primero, ¿no? Y resalto acá el valor total. ¿Tá? Pero además, y esta es la parte más interesante de Parseval, y es un poco lo que, si quieren, informalmente hemos estado haciendo, ¿tá? Es que nos da otra visión del reparto de energía. ¿Tá? De alguna manera, si uno tiene que hacer, hagamos un ejemplo ficticio, ¿no? Imagínense aquellas señales de audio que vimos en un momento. ¿Tá? Uno tenía una señal así, en un eje, y cuando se acuerdan aquel ejemplito de la tortuga y el águila, creo que era, entonces venía así, de repente había como un batido, después hacía así, había un batido, después hacía así, ¿no? Entonces, de alguna manera, si este es el tiempo,
cuando yo calcule la integral de la izquierda, yo puedo ver acá, ¿qué puedo ver? Bueno, puedo ver, no solo calcular el total, sino ver qué pedazos de la señal contribuyen más a esta energía. ¿Tá? Entonces, uno podría, mirando esto, decir, bueno, la energía acá se concentra en ciertos tiempos, o en ciertos momentos, ¿no? ¿Qué momentos eran en el caso del audio estos? ¿Cómo fue la pregunta? Claro, imagínate que tengo esta señal, ¿no? Yo calculo la energía, me da un valor, ¿tá? Tiene tanta energía. Pero ahora quiero ir un paso más y decir, bueno, eh, ¿cómo está compuesta esta energía? ¿Tá? ¿Cómo se reparte? ¿En qué momentos hay más energía? ¿En qué momentos hay menos? ¿Tá? Evidentemente, cuando yo haga la integral en todo este pedacito, va a cero, ¿no? De alguna manera, la energía está concentrada en estos tres puntos, en estas tres zonas. Y en el caso del audio que vimos, ¿qué eran esas zonas? ¿Se acuerdan? Y cuando había algún golpe o la persona hablaba o algo de Era eso. cuando hablaban. Hablas, haces un silencio, hablas, cada palabra, ¿no? Es como ¿tá? Entonces, por ejemplo, si yo analizando dónde hay energía y dónde no, podría saber cuándo una persona está hablando y cuándo no, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, analizar ese reparto de energía es interesante, ¿tá? En el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo miro esto mismo en frecuencia? ¿Tá? Probablemente si miro esto, si seguimos con el ejemplo de la voz, ¿tá? Veamos esto. O sea, veamos una concentración de la energía en un momento y en el resto nada. Entonces, si yo miro esto ahora, la cantidad total de energía es la misma, pero estoy analizando el reparto desde otro punto de vista. Supónganse, vamos a ponerle números acá. Supónganse que esto corresponde más o menos a los 300 Hz y esto corresponde a los 4000 Hz. ¿Está? ¿Qué dirían de esa señal? ¿Qué diríamos en qué sentido? Eh, Puede ser una persona, por ejemplo, por las Ahora frecuencias, pues, ya sabemos que es una persona, ¿no? pero ¿qué dirías? ¿Cómo se reparte esa energía? Y se concentra en 1000 Hz más o menos, por Se ahí. concentra en una frecuencia. Por ejemplo, como decir que no tiene continuo, ¿no? Lo primero que podemos decir. Lo segundo que podemos decir, si lo pensamos en un contexto de audio, esto por supuesto no lo tienen por qué saber, ¿está? Si lo miramos en un contexto de audio, esto en realidad, las frecuencias audibles del audio, los audibles por los humanos, llegan hasta los 22 kHz, 22.000, ¿está? O sea, de alguna manera, si lo miramos así, no me quedo a escala, pero de todo el rango audible estoy usando bien poquito, ¿no? Entonces podría decir que también es bastante grave este sonido. ¿Tá? Si tuviera dos personas, por ejemplo, imagínense ahora que le pongo un ejemplo así, con esto mismo. ¿Qué pasa si tengo dos personas y la persona A, las dos tienen que estar en el mismo rango, pues es el rango audible, pero tengo una persona que tiene, lo dibujo así, simplemente para hacerlo rápido, ¿tá? Y la persona B tiene esa frecuencia. ¿Qué puedo decir de la persona roja y la persona verde? Uno tiene la voz más grave que otro. Exacto.
¿Está? Ahora, yo te pregunto, mirando esa gráfica, ¿puedo decir en qué momento se quedaron calladas esas personas? Y no puedes. No, solo lo puedo ver acá. ¿Está? Entonces, lo que les estoy mostrando con esto es que el análisis espectral en general, y en particular la identidad de Parseval, nos permite ver cómo se reparte una señal, de la misma señal, porque estoy mirando lo mismo, pero desde otro ángulo. ¿Está? Entonces, mirarla en el tiempo me puede servir para entender, yo qué sé, cuándo hay silencio. ¿Está? Mirarla en frecuencia puede servir para entender si es rápido o lenta, grave o agudo. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Bien. Bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio con Parseval, que es el siguiente. Un ejercicio, un ejemplo, para entender mejor esto del reparto de energía. ¿Está? Entonces, este ejemplo se le llama energía de un coeficiente. ¿Está? O sea, y lo que estoy diciendo es, bueno, tengo toda mi señal, ¿no? Mi señal tiene un espectro. Tendrá cosas de alguna manera, no importa cómo. ¿Está? Y la pregunta es, un coeficiente, ¿no? El késimo. ¿Cuánto contribuye a la energía total? ¿Está? Ya sé que la suma de todos me da energía total. ¿Está? Pero ¿qué información me da un coeficiente? Si miro uno solo. ¿Está? Entonces, una manera de hacer esto es hacer como se hace en biología. Hagamos una disección. ¿Está? Cortemos todo y quedémonos solo con ese pedazo. ¿Está? ¿Qué pasa si pongo todos en cero? ¿Está? Si solo me quedo con ese. Y reconstruyo la señal. ¿Está? Eso me da una nueva señal, obviamente no va a ser la X original, le voy a llamar X sub K, porque solo uso el componente késimo. ¿Está? Y de toda la sumatoria de la ecuación de síntesis, ¿no? Que justo miren, la que va acá al lado de esta, ¿está? Quiere decir que voy a poner todos los azúcar en cero salvo uno. ¿Está? O sea que en realidad toda esa suma se va a reducir a esto. Entonces, la señal que obtengo, si reconstruyo una sola, es eso. Entonces, ¿qué energía tiene esa señal? Bueno, tengo que hacer el integral en un periodo del módulo de la señal al cuadrado, que es el módulo de todo eso. ¿Ah? Resulta que esto ya sabíamos, tiene módulo 1. Entonces me queda 1 sobre t por el integral en un periodo de azúcar al cuadrado dt. Azúcar es un número, no tiene t. O sea que lo puedo sacar. Me queda 1 sobre t por el integral en un periodo de la función 1 de t. ¿Está? ¿Cuánto vale esta integral que hice acá? Si integro una función constante en un periodo de largo t, T. t. Y después si lo divido por 1 sobre t, vale 1, ¿no? O sea que, total, llego a esta conclusión. ¿Está? Entonces, fíjense lo que estoy diciendo.
Si agarro todos los componentes de frecuencia de una señal, los tiro todos y me quedo con uno y reconstruyo eso que reconstruir, la energía que tiene es exactamente azúcar. O sea que esto lo que demuestra es que cada coeficiente, ¿tá?, contiene la energía o representa la energía correspondiente a esa frecuencia. ¿Tá? Es decir, dicho con otras palabras, nuestra señal es una combinación lineal de cosas periódicas, ¿tá?, de exponenciales. Cada exponencial tiene una energía, o sea, cada frecuencia tiene una energía asociada. ¿Y esa energía asociada cuánto es? El azúcar. Entonces, algo que yo dije informalmente, ahora lo puedo decir formalmente. Los coeficientes de Fourier representan la energía asociada a cada una de las exponenciales o sinusoidales que forman la señal. ¿Ah? Entonces, eso que dijimos medio informalmente, yo le llamé ingredientes, pero ahora puedo decirlo más propiamente. Puedo decir, si miramos acá, en la señal aquella que teníamos, puedo decir, esta señal concentra su energía en las frecuencias bajas. Tiene más energía en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas. ¿Tá? Eso es lo que dice esta propiedad. Bueno, continuamos, chicos. Bien. Entonces, ahora que vimos un buen lote de propiedades, vamos a hacer algún ejemplito. Alguno va a aplicar las propiedades y otro no tanto. ¿Tá? Pero para empezar vamos a hacer algo. Voy a empezar con un ejemplo sencillo que es empezar con una señal constante, ¿no? Entonces, tenemos que mantener en mente que estamos o seguimos en señales periódicas. Entonces, una señal constante, por ejemplo, vale 1. ¿Tá? Y en realidad, para ser correctos, vale 1 en el periodo, en un periodo, ¿no? O sea que, perdón. Eso es con t perteneciente a 0t. ¿Tá? Entonces, en realidad, si uno lo tiene que dibujar, ponemos t, ponemos el 0, tengo mi señal, como siempre, la ponemos en rojito acá. ¿Y qué pasa? Cuando la repita, ¿tá?, en realidad definir una señal constante periódica o no periódica es lo mismo. Es un caso muy particular de señal periódica, ¿no? Porque en realidad ¿qué tengo que hacer? Repetir lo mismo cada t, ¿no? O sea que tengo que repetir otro acá y otro acá. Al final me da una señal constante. ¿Está? Bien. Entonces tengo mi señal periódica. Entonces, en realidad, yo podría aplicar la definición acá. Y de hecho, si miran en las notas un poquito más adelante, van a ver que está hecho con la definición. Pero acá voy a usar otra manera de hacerlo, que es la que usamos hace un rato también, que es usar la inspección. ¿Está? Es decir, mirar y ver si podemos identificar a ojo los términos. ¿Está? Entonces, si yo tengo que la expresión debería ser esta, ¿no? Los coeficientes por los exponenciales armónicos, puedo desarrollar esto y me queda, vengo de menos infinito hasta el a sub menos 1 por e a la menos j omega 0t, ¿no? Caigo al menos 1, caigo al 0, caigo al 1. Bueno, entonces mirado así, si x de t es igual a eso, y a su vez x de t es igual a 1,
Eso quiere decir en realidad que el único término que tiene que TS es constante. O sea que lo que estoy diciendo al final es que este vale 1. O sea, que sin hacer ninguna cuenta, solo mirando, puedo sacar la serie. Si hacen la serie con la ecuación de análisis, llegan a lo mismo. Es un integral bastante fácil, pero tiene que ser un integral. Entonces llego a que los A sub K es así. Vale 1, para K igual 0, y el resto son 0. ¿No? Solo sobrevive este A sub 0. ¿Está? ¿De qué otra manera puedo escribir esto? Sin partirlo. ¿Qué función es A sub K? Una delta. Una delta, discreta, ¿no? ¿Está? Una delta de K. Entonces, solo para ilustrar de vuelta el mismo punto de antes, al final lo que estoy diciendo es que todo esto es 0, y esto es 1, ¿no? Entonces, lo cual también es razonable, ¿no? Lo podemos leer de muchas maneras. La primera es, mi señal es constante, ¿no? Si mi señal es constante, mi señal es solo continua. Solo tiene una frecuencia que es la frecuencia 0. Eso es lo que dice acá, ¿no? Tiene toda su energía concentrada en una frecuencia. ¿Está? Que es la frecuencia nula, o sea, 0 oscilación. La otra manera de leerlo era con la propiedad de compresión, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo ensanchaba mi pulsito o lo achicaba? Con este, ¿qué pasaba cuando yo venía acá al tiempo y lo achicaba? Se expandía en frecuencia. Bueno, entonces acá puedo ver el proceso inverso. En realidad, ¿qué relación hay entre este pulso y esto? Es como si lo hubiera estirado, ¿no? A ocupar todo el periodo. Entonces, piénsenlo al revés. Nosotros, cuando yo presenté el ejercicio de 3.5, lo presenté al revés, ¿no? Presenté como que a este lo achicaba, pero mírenlo al revés. ¿Qué pasa si agarro este y lo expando? ¿Qué pasa en frecuencia? O sea, llevar el 3.5 como el que tenemos ahora. No, no, no. Digamos, el 3.5 lo leímos así. Tenía un pulso y lo angosté, ¿no? Lo adelgacé. Al adelgazarlo, ¿qué hice en frecuencia? Lo engordé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, si paso de arriba para abajo, engordo en frecuencia. Lo que digo es, bueno, pensémoslo al revés. ¿Qué pasa si voy de abajo para arriba? Si tengo una señal fina y la engordo, ¿qué pasa? ¿Qué hago en frecuencia? Lo contrario, la adelgazo, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Pero ¿qué pasa si lo llevo al extremo? ¿Qué pasa si la engordo tanto que me lleva todo el periodo? Mira lo que pasa en frecuencia. La adelgazo tanto que la dejo como un palito. ¿Está? Entonces, otra manera de ver esto que está pasando acá es como esto llevado al límite. Y si quieren, podemos mirar eso en el código de la vez pasada. ¿Ah? Recuerden, la vez pasada lo que habíamos hecho era que el periodo este, que 1 era un cuarto del periodo total. ¿Está?
para que ocupe todo, tiene que ser un medio del total. ¿Está? O sea, 0,5. Le voy a poner acá, en vez de exactamente 0,5, le voy a poner un poquito menos. 0,4. A ver qué pasa. Y ahora las estoy guardando las figuras. Después las mostramos todas juntas. Miren lo que pasa. Espero que me haya quedado ordenados. ¿Ah? Miren, este es el que tiene el periodo más chiquito. ¿Ah? Este es el ancho en el tiempo. ¿Ah? Lo voy agrandando. ¿Vieron lo que va pasando en frecuencia? Se va apretando. ¿Ah? Se va apretando en frecuencia y en realidad, si lo llevo al límite, ahora vamos a probar 0,49, a ver qué pasa. Y a ver, acá, este puede pasar que se rompa todo, pero lo vemos. Fíjense lo que pasa. Acá me quedó mal dibujado el 0, pero mirá, dieron todo 0 y el único, este en 0 me quedó mal dibujado, pero bueno, acá. Ah, porque se va para arriba, perdón. No es que me quedó mal dibujado. Me quedaron mal los ejes. Vamos a ponerle acá 1,1. A ver, se me fue para afuera. A ver. Ahí quedó. ¿Está? Acá ven el puntito me quedó bien afuera, pero quedó. ¿Está? O sea que si empiezo a expandir el rectángulo hasta llevarlo a que ocupe todo el periodo, me termina dando una delta. ¿Está? Acá no le den bola a la verde porque no tiene ninguna interpretación. ¿Está? Entonces, conclusión, esa incertidumbre, ¿no? Me ensancho en frecuencia, en tiempo, me angosto en frecuencia, si me ensancho al máximo, el máximo es ocupar todo el periodo, me quedo concentrado en el tiempo. En frecuencia, perdón.